Bien, jóvenes, buenos días con todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a ponerle ánimo en este corto tiempo que nos va quedando para acabar. Y vamos realmente a ir puntualizando algunos elementos de la matriz que ya habíamos nosotros realizado. Recordemos que estuvimos nosotros planteándonos la pregunta de la investigación y cómo organizar esta pregunta, esta primera pregunta, que va a ir generando también nuestros objetivos. ¿Dónde se encuentran propiamente los objetivos? En el para qué. Aquí podemos nosotros puntualizar y lo voy a ir poniendo para que quede claro. Aquí vamos a encontrar nuestros objetivos. En el para qué, en el por qué, perdón, nosotros decíamos que encontrábamos la justificación. El acerca de qué era propiamente nuestro tema de investigación y el cómo, cuándo, dónde, quiénes se iban organizando para la pregunta de investigación que íbamos nosotros realizando con el cómo, que fue lo primero que planteamos. Vamos viendo qué pusieron. Ayúdeme, Ismael. ¿Qué puso usted como pregunta? ¿Cómo organizó su pregunta? Del acerca de, del cómo. Sí, eh, exacto, del cómo. de, bueno, mi tema era sobre la Guerra Fría y ¿Ya? le puse que cómo fue que inició, cuáles fueron bueno, cuáles fueron los antecedentes que hicieron que la guerra empezara. Ya, entonces usted quiere basarse en los antecedentes. ¿Qué faltaría puntualizar en su tema si su tema, cómo está organizado su tema? Léame tal cual como puso el tema. A ver, dice acerca de, le puse los inicios de la Guerra Fría. Ya, hasta ahí nomás. Y usted en la pregunta dice que va a buscar los antecedentes. Aquí habría que ir puntualizando el tema. Si es sobre la Guerra Fría, tratar de mirar propiamente cuáles fueron los antecedentes para que se genere la Guerra Fría. Vamos un poco más sintetizando el tema para que sea más claro, más puntual. La pregunta de investigación lo que faltaría es puntualizar cuándo lo va a hacer, dónde. Obviamente aquí, como es un trabajo investigativo, va a partir evidentemente de una investigación bibliográfica. Entonces, realmente el objetivo que está en este punto irá guiado hacia una revisión netamente bibliográfica. Bueno, Ismael, ahí iremos puntualizando. No se olviden, estos primeros trabajos tratan de que ustedes vayan visualizando cómo se realiza la investigación, pero si usted se da cuenta, en la misma pregunta le ayuda también a identificar que el tema puede ser mucho más concreto y que tal vez ese tema tenga algunas aristas que yo no he considerado. Gracias, Ismael. Vamos a ver qué más han puesto. Ayúdeme, Yamilet. ¿Qué pregunta puso usted con el cómo? Como la pregunta que nos planteábamos la clase anterior. ¿Cómo, el tema y todos los elementos? Puse que cómo podríamos ayudarles a los chicos que viven el bullying y el acoso. Ya, a ver, vamos, les voy puntualizando aquí, que me parece que vamos un poco no tan acordes con esta perspectiva. También un ratito. No está mal, pero vamos a ir puntualizándolo. A lo que me refiero, por si acaso, era la pregunta que nos planteábamos la clase anterior, ¿sí? ¿Cómo es que va a estar diseñado un proyecto de investigación para los estudiantes de la unidad educativa en el año lectivo? Esa pregunta me refiero, ¿sí? Ahí está un poco más claro a lo que me estoy refiriendo. Lo último que les pedí en la clase anterior.
para ir generando la pregunta de investigación. La pregunta salía realmente de estos elementos que vemos aquí, lo que está subrayado. Bueno, el cómo, aquí en este punto, el cómo realmente yo les dije que iba a generarnos nuestros instrumentos para la investigación. Por eso aquí en el cómo, lo que ustedes debían puntualizar es los métodos, ya sea una revisión bibliográfica, como en el caso de Ismael, ya sea una entrevista, ¿sí? Lo que les estoy pidiendo en este momento es con lo que terminamos la clase anterior. La clase anterior nosotros revisamos específicamente la conformación de las preguntas. Investigación. ¿Y cómo se daba esta primera pregunta? Para que esté mucho más claro, vamos con los ejemplos de preguntas que tenía yo. Esta pregunta era lo que les pedía. ¿Cómo estaría el verbo que ustedes tenían? En este caso, una propuesta para el área a partir dirigido en el año. Tomando en cuenta entonces cuándo, dónde, quiénes y el acerca de qué, que es nuestro tema. Esos elementos debían estar dentro de esta pregunta. Por eso les dije, sí, se entendió lo que se iba a revisar y lo que ustedes debían generar es de esta pregunta, que es nuestra primera pregunta, la pregunta de investigación, y por eso se genera como el objetivo general. Ya vamos a ver qué son los objetivos, cómo se van enunciando, pero quería saber si pudieron o no realizar esta pregunta. ¿Quién pudo realizar esta pregunta tomando en cuenta el cuándo, el dónde, el quiénes y el acerca de? Vamos a ver quién pudo realizar esta pregunta. Andrés, vamos viendo, ¿qué puso? A ver, mi tema es de la delincuencia en el sur de Quito. ¿Ya? Ya, y mi pregunta es, ¿cómo la pandemia afecta directamente a la ciudadanía? A partir de la recolección de información de fuentes confiables, consultar a los ciudadanos en el sector sur de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2020-2021. Ya, muy bien. Ahí está más completa la pregunta. Solo que nos faltaría, ¿qué verbo utilizó para que eso se convierta luego en nuestro verbo del objetivo? ¿Cómo? Y de ahí, ¿qué puso? ¿Cómo? Repítame de nuevo esa parte. ¿Cómo? A ver, ¿cómo la pandemia Ya, afecta y ahí directamente? justamente ahí. Ahí nos falta esta idea. ¿Cómo estaría clasificada, identificada tal vez la pandemia o diagnosticada? ¿Sí? Nos falta esta parte. Este verbo posteriormente va a cambiar para ser el que se conforme dentro de los objetivos. Ejemplo, miren en esto. ¿Cómo estaría diseñada? Dice aquí. ¿Cómo estaría diseñada? Esto va a pasar a diseñar. ¿Cómo estaría identificado? Y de ahí continúa, ¿sí? No sé si me explico, Andrés. Le faltaría esa partecita. De ahí el resto está perfecto. Ahí es justamente esta pregunta, es la pregunta de investigación que va guiando todo nuestro proceso para ir comprendiendo hacia dónde vamos a llegar. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Alguien más realizó para que me cuente, para ver si estamos bien o si debemos complementar? Diga, profe, yo sí hice, no tenga miedo. Cuénteme qué puso para poder ir guiando. Esta pregunta es importante y nos permite, como les digo, es nuestra pregunta de investigación. La clase anterior nos quedamos justamente en este tema, la pregunta de investigación. Yo les decía que la matriz nos va a guiar prácticamente en todo. Como ustedes pueden ver, esa matriz es bastante sintética en algunos elementos y se puede de esa matriz obtener la justificación, los objetivos que vamos a ver el día de hoy, ya los objetivos como tal. Se obtiene la pregunta de investigación, que esa pregunta de investigación va a guiar toda la investigación y muchas veces va a conformarse dentro de la consideración del objetivo general.
Entonces es importante, realicen este ejercicio. Por favor, realicen esta pregunta, así como Andrés manifestó con estos elementos que están dentro de su matriz. Lo único que debemos hacer es tomar los elementos de la matriz, tomar estos verbos que ustedes pudieron observar en la clase anterior y armar la pregunta. Nada más. La siguiente clase, entonces, vamos nuevamente a comenzar desde esta pregunta. El día de hoy vamos con los objetivos para ir complementando, porque están interrelacionados los objetivos con las preguntas. Entonces, es importante que vayamos nosotros analizando esta perspectiva de los objetivos de investigación. Hasta eso, dudas, preguntas, inquietudes, hasta esta parte. Espero que sobre todo les quede un poco claro estas ideas y que puedan ustedes ir complementando sus temas, que al final puedan tal vez no específicamente tener un tema para investigación en segundo o tercero, pero que sí puedan delimitar los temas y que puedan llegar a los objetivos. Vamos con los objetivos de la investigación. Los objetivos, al igual que se van planteando propiamente los propósitos de nuestra investigación, se refieren directamente al para qué de la investigación. Por eso yo les decía, en nuestra matriz hay una pregunta, ¿para qué voy a hacer esto? Esa es la consideración de los objetivos de la investigación. Entonces, se refiere al para qué. Este para qué que está dentro de nuestra matriz. Tiene relación específicamente los objetivos con las metas. Se relaciona con las metas, los logros deseados al finalizar el trabajo, metas, logros. Yo con una investigación quiero algo, quiero obtener algo. Quiero tal vez saber por qué es necesario que se revise la delincuencia en la ciudad. Quiero que tal vez este proyecto al finalizar pueda ser implementado. Hay unos logros, unas metas que yo quiero. Por eso está relacionado con el para qué de la propia investigación. ¿Por qué se refiere a esta consideración de las metas? Los objetivos se diferencian de las demás partes o de los propósitos en sí mismo. Que los objetivos son alcanzados totalmente al final de la investigación. Una de las características propias de los objetivos o una perspectiva propia de los objetivos es que los objetivos deben ser alcanzados. No pueden ser objetivos que se dejen a medias. El objetivo debe ser o son alcanzados en su totalidad. Totalmente al finalizar la investigación, obviamente. Esto es muy importante porque a veces nosotros nos planteamos objetivos y pongamos el ejemplo. A ver, mi objetivo es tener una buena nota en filosofía, por ejemplo. Entonces, ¿qué debo hacer? Presentar los trabajos, estudiar para los exámenes. No presento un trabajo de los 3 trabajos que me han mandado. ¿Qué sucede? Mi nota no se va a alcanzar. Por lo tanto, el objetivo, que es mi objetivo general, no se ha cumplido. La investigación no llega a ningún punto. La investigación debe estar
bien planteada en sus objetivos, porque al momento de evaluar la investigación ya en su proceso final, ya en su realización final, realmente debe alcanzar esos objetivos que al principio nos planteamos. Si no, no está bien hecha la investigación. Por eso son tan importantes los objetivos. Como son metas, logros, a lo que yo quiero alcanzar, a lo que yo quiero llegar, realmente entonces debe necesariamente estar bien planteado estos objetivos. Los objetivos permiten dejar en claro la finalidad de la investigación y tienen como requisito los siguientes elementos. Entonces, nos dan la perspectiva de la finalidad, a lo que se quiere llegar realmente, para que usted se plantea esto. Y recuerde que está relacionado con la matriz. Si usted realizó la matriz no solo para presentar en la materia de investigación, sino que la hizo tratando de realmente preguntarse cada uno de estos elementos, a la larga le va a ayudar, porque simplemente usted en una investigación cualquiera, cuando le toque realizar un trabajo, puede plantearse esta matriz e irse guiando a través de estos elementos. Vamos a ver los requisitos de los objetivos. Vamos a plantearnos aquí los requisitos. Primero, deben estar formulados con claridad. Deben tener claridad. Pues estos elementos, los objetivos, constituyen el criterio de evaluación de efectividad del trabajo realizado. ¿Cómo le van a evaluar a usted un trabajo investigativo? No le van a evaluar por las conclusiones, no le van a evaluar por el abstract, no le van a evaluar por nada de eso, sino que al finalizar toda la lectura, si yo he alcanzado los objetivos, la investigación es correcta. ¿Sí? Por eso plantearnos objetivos coherentes es una parte fundamental. Segundo, la formulación del objetivo debe comenzar con un verbo en infinitivo. Verbo, lo que les decía yo, ese verbo que está en la parte de la pregunta debe convertirse en infinitivo. Esto es una norma. Conocer, analizar, comprender, propiciar, motivar, todos estos adherir son los infinitivos y dan propiamente cuenta de un objetivo a lo que se va a llegar. Por eso es importante, no es una regla sin más. Deben estar planteados de tal manera, otra consideración, de tal manera que sean alcanzables mediante la realización del estudio, con recursos, condiciones y tiempos estipulados para ello. Cuando se realiza una investigación, se realiza también un cronograma para la realización de la investigación. Por lo tanto, debe realmente estar planteado, debe tener un planteamiento, estar planteado de manera alcanzable. Que se pueda realizar. Por eso es importante delimitar el tema también, porque si nosotros nos preguntamos sobre la delincuencia en la ciudad de Quito, yo podré hacer un análisis en base a los datos que se tiene sobre lo que está sucediendo, pero no puedo incidir directamente en la toma de decisiones porque no me corresponde. Le corresponde al municipio de Quito. Puedo presentar un plan en el cual se identifiquen los problemas que puedan ser después evaluados por otras entidades o por los dirigentes barriales, pero no puedo cambiar directamente la realidad. Por eso debe ser alcanzable, debe ser coherente. Además, los objetivos se diferencian del hacer porque contienen además una actividad, una finalidad, un logro. Ejemplo, estudiar la relación existente entre el estilo de autoridades de los padres y la independencia de los hijos.
es un objetivo incompleto, pues solo plantea la actividad, estudiar, pero falta el logro, estudiar esa relación, ¿para qué? La segunda parte del objetivo puede ser a fin de determinar los aspectos, incidencias y demás. Por lo tanto, todo proceso, todo objetivo debe tener un para qué. Debe tener un para qué. No puede estar solo la consideración de la actividad que voy a realizar. Necesita para qué razón, y obviamente los elementos que nosotros hemos puntualizado. ¿Cuándo se va a dar? ¿Dónde? ¿Quiénes? En lo posible. Obviamente, en algunas investigaciones, cuando son muy teóricas, esto del dónde y el quiénes ya va perdiendo relevancia y tal vez no esté en los objetivos. Pero ¿por qué les he pedido que ustedes realicen, aun cuando sea una consideración que no sea práctica, que sea netamente teórica? Siempre es importante tener en cuenta por si cambiamos de tema, de pregunta o de consideración que vamos nosotros a realizar. Además, es necesario diferenciar los objetivos de investigación de los objetivos relativos a otras actividades. Objetivos de actividades humanas, objetivos de aprendizaje, objetivos de acción, de educación, de planificación. Los objetivos de investigación están dirigidos a la obtención de conocimiento. Esto es muy importante. Los objetivos de la investigación, a diferencia de otros objetivos, en investigación, todos los objetivos deben estar guiados a la obtención de conocimiento. Obtención de conocimiento. Entonces, nuevamente hablando de nuestra temática, no es un objetivo dentro de la propia investigación cambiar la realidad, ni mejorar la basura de nuestra ciudad, ni mejorar la delincuencia, sino identificar para tener un conocimiento más amplio del suceso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, dentro de esta consideración al respecto, se puede decir que no toda acción es investigación en el sentido de la investigación que estamos nosotros analizando, que es la investigación científica. Para que un proceso tenga el carácter de investigación, debe estar sustentado en un proceso de búsqueda sistemática y organizada del conocimiento, y debe estar orientada hacia la obtención de conocimiento o hacia afirmar, por ejemplo, dicho conocimiento. Si queremos saber sobre la Guerra Fría, debe haber algún elemento que yo quiero saber. Si son los antecedentes de la Guerra Fría, la obtención del conocimiento es propiamente esta perspectiva de alcanzar esos elementos sobre este hecho histórico pasado. Vamos a ver otro requisito. Otro requisito a tomar en cuenta es propiamente que cada objetivo debe aludir a un solo logro. Es incorrecto formular objetivos en los cuales se encuentren varios logros. Cada objetivo, por eso tenía una pregunta, porque solo va a aludir a un logro, a un alcance. No puede ser un objetivo para todas las cosas, sino que realmente cada objetivo debe aludir a un solo logro.
Veamos un objetivo. Determinar la efectividad de los entrenamientos dirigidos al cambio de actividades desfavorables y reforzamiento de actividades positivas y al mejoramiento de las competencias de los docentes. Como vemos solo en esta parte, la poca claridad de la redacción se puede observar que están involucrados más de un objetivo. Voy a pasarles para que ustedes miren a lo que me refiero. Vamos a ver este párrafo. Miren, aquí dice, determinar la efectividad de los entrenamientos dirigidos al cambio de actitudes desfavorables y reforzamiento de actitudes positivas y al mejoramiento de las competencias de los docentes en el área de educación básica, así como también establecer relaciones. Si se dan cuenta ustedes, miren, solo en esta primera parte de la redacción podemos nosotros observar actitudes, cambio de actitudes desfavorables y reforzamiento de actitudes positivas y mejoramiento de competencias. Hay varios elementos en este mismo objetivo. ¿Qué quiere decir realmente este ejemplo? Que si nosotros no redactamos el objetivo de manera correcta, por eso nos podemos basar en las preguntas, podemos caer en el inconveniente de que el objetivo no esté hablando de un solo logro, sino esté hablando de varios temas. El objetivo general no puede contener varios elementos. Cada uno de estos objetivos requiere de una investigación diferente para ser alcanzado. Entonces, por eso les decía, el tema y la delimitación del tema es sumamente importante, porque cuando llegamos al punto de los objetivos, y yo tengo un tema muy general, quiero hacer muchas cosas a la vez y no quiero realmente puntualizar los elementos clave. ¿Sí? Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes. Vamos a cerrar con esto. De acuerdo a su amplitud, los objetivos se clasifican en objetivos generales y específicos. Según su amplitud, la clasificación de los objetivos, se clasifican los objetivos en generales, en objetivo general, mejor dicho, porque hay uno solo, objetivo general, y objetivos específicos, que estos sí son algunos específicos. Ok, vamos a cerrar esta clase ahí. ¿Cuál es su trabajo? Busque qué son objetivos generales y qué son específicos. Nada más. Buscar estos dos elementos, que son objetivos generales y que son específicos. Con eso cerramos y continuamos a partir de esto la siguiente clase. ¿Alguna duda, inquietud, preguntas? Listo.